la poesía. Tenemos que reivindicar la poesía, que es el arte de la palabra, yo creo, ¿cierto? Que tengo que decir por encima de cualquier otro arte de la palabra. Así que estamos muy contentos de recibir la Fundación Caballero Bonal y la Feria del Libro a nuestro amigo poeta Pedro Sánchez Sanz, que estábamos antes hablando de que él tiene 3 intereses en la vida reconocidos, tendrá otros más, pero los que salen al público, que son por un lado la docencia, porque él es licenciado en Filología Inglesa por Sevilla y se dedica a la docencia, como sabéis, en Jerez de la Frontera, en un instituto al que le tengo yo especialísimo cariño, que es el Sofía. Luego, su segundo interés, digamos, es la creación literaria, la creación poética. Ha publicado relatos como Huidas Imposibles, ha recibido premios en relato precisamente, el Premio Internacional Platero, el del Club del Libro en Español de la ONU, y poesía, que es lo que hoy a mí me motiva y me mueve a estar aquí con muchísima alegría. Ha publicado Ciudades Asitiadas, Nocturno en Amaranta, Isla de la Memoria, una plaqueta, La huella en la nieve, La piedra nocturna, Memoria del amor deshabitado, La templanza y otros georemas, Un relámpago atrapado en un puño, haikus, por cierto, Avisales, Razón de las islas, Refugio en el vuelo y este Hilo negro que presentamos hoy. Tiene un amplio currículo lírico, poético, con bastantes premios y con muchas publicaciones, aparte de las que aparecen como libros en otros lugares. Pero es que además él tiene un tercer interés que también me une a él, especialmente, que es Portugal. Porque él traduce poesía del portugués, publica y, entre otras cosas, ha publicado Voces de Portugal, que es una selección de poetas portugueses actuales. Ha traducido también Hilo de plata y ceniza, La belleza de los tulipanes y lo real lo arrasa todo, de Isabel de Sá, una gran poetisa portuguesa. Éter, de Sandra Santos, y Terca Marea, de Manuel Neto dos Santos, que también es muy amigo de algunos de los que estamos aquí. Un magnífico poeta y una persona admirable. Así que por esos tres intereses ya a mí el corazón me lo tiene ganado hace mucho tiempo. Y hoy pues estamos muy contentos de recibir este nuevo hijo suyo, y además lo va a presentar Mónica Manrique de Lara, que con ese nombre no tiene más remedio que ser una amante de la poesía y de la literatura. Ese apellido es un estigma, viene de nacimiento, de la cuna. Así que no voy a gastar más tiempo, le voy a dejar paso a Mónica y después a Pedro, y los vamos a disfrutar en esta boda, que parece tu verdad, decíamos una boda de licencia. Vamos a casarnos hoy con la poesía. Así que nada, os doy paso. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo ya directamente voy a pasar a hablar sobre el libro que nos ocupa, ¿no? Sobre Hilo negro. Y bueno, la primera cuestión que yo me planteé cuando leí el libro, Hilo negro es un texto autobiográfico, y bueno, creemos poder afirmar que sí es un libro, que sí es un libro en el que la memoria como vía, proceso y ámbito de conocimiento tiene un valor preponderante y procura, como no puede ser de otro modo, un decurso aún más allá del tiempo y del espacio. Porque la memoria, tal como el arte y la poesía, es una medida de tiempo revolucionaria que desmiente su linealidad. Desde ella, la vida parece darse como un mar. ¿Dónde empieza y dónde termina? La fuerza de cada ola, el sonido de su golpe sobre la arena, es el clamor de un universo entero y compone la visión de un mundo quieto y movido de latido al mismo tiempo. Existe un único lugar, dice nuestro autor en el primer verso del primer poema del libro, que a nuestro juicio marca las referencias de todo el texto. El tiempo de la memoria se dice, se desdice, se transforma en un balanceo entre el silencio y la palabra, se ovilla, se enreda, se suelta, se hace nido o caída para la propia existencia y, sin embargo, asoma siempre en el corazón con la fuerza del instante presente, veraz por su emoción, fidedigna
como testimonio del sentimiento, legado siempre vivo, reencarnado, continuamente alterable, quizá no en su sustancia, pero sí en su forma, transmutable en el fluir de cada alteración atmosférica del alma. La memoria es sin duda un tiempo vivo, al que otorga un valor espacial, paisajístico y poblado de posibilidades de nosotros mismos. Si tomamos como punto de partida el valor que el pensador alemán Walter Benjamin otorgaba a la memoria como vía de redención, lugar donde recuerdo y despertar están más que estrechamente emparentados, se nos abre el carácter auroral de este texto, posición de renacimiento para la oportunidad de dar un nuevo tiempo al tiempo y al espacio transcurridos. Un retorno a ese magma que nos va conformando y se sedimenta en el fondo de nuestro sentimiento como espacio coralino, proceso que también supone una búsqueda de sentido. ¿Y qué sol aparece en este libro, en esta suerte de nueva amanecida, de lírico inventario vital para la reconstrucción y comprensión del yo, del tú, del nosotros, de nuestros propios anhelos, añoranzas, ausencias, decisiones, fracasos? Versos del libro como la añoranza también es un hogar, versos del libro, como la añoranza también es un lugar, el mundo es un dragón sobre un lecho de aguas inciertas, o pequeñas muertes nómadas que nos alejan, van desprendiendo un haz de luces que ilumina un complejo itinerario de vivos lugares comunes, expresado con certeras y profundas pinceladas que no hacen en ningún momento concesiones a la retórica innecesaria o vacía, pues cada verso, como flor, nace puro en su emoción y no precisa de artificio ninguno. No la toque ya más, que así es la rosa, decía el poeta Juan Ramón. Quizá amparados en la narratividad para intentar reconocer y recuperar los anclajes del tiempo, cada uno de los poemas de este libro nos resulta esencial en la impresión general y detallada de su paisaje, como si se tratase de un mapa del tesoro, y sobre él una sucesión de coordenadas que preludian, cada una de ellas, un hallazgo necesario. Pero creemos que en este manantial de experiencias que la memoria convoca, el carácter autobiográfico y narrativo del texto es el pincel, pero no el pigmento. Es el movimiento de la mano, pero no el motivo del lienzo. Es, en definitiva, el sendero elegido para trazar nuestro paisaje existencial. Las preguntas. Este libro, por tener ese carácter formalmente narrativo que ya hemos mencionado, es vía para la formación de un depurado ámbito lírico que en su propio transcurso parece ir dando respuesta a las preguntas implícitas en el relato, brotadas como una sucesión de experiencias sintientes que se introducen certeramente en la intimidad del lector. Recordar es, de algún modo, iluminar nuestra conciencia y desde ese punto permitir que los hechos se acomoden a su modo en la razón y el sentimiento. ¿Dónde estuvo y dónde queda lo acontecido? ¿Cómo convertir este material en algo transmutable a través de la palabra poética? Esto es lo que Pedro Sánchez parece proponerse y a nuestro juicio tan espléndidamente consigue. Un espacio memorístico de entrañada evocación poética. La memoria, la errancia, la ausencia. Consideramos que el valor de la ausencia y la consecuente errancia en la existencia es uno de los elementos claves del texto. La ausencia es un espacio inerte, vacío y a la vez lleno de ecos, así como la infancia es un trastero de risas y temores, dice el autor.
Somos así hijos de una continua pérdida y de este modo el sentimiento de lo que ya no está se da como un núcleo sentimental que se manifiesta más íntimo y latente que ningún otro, como un juego de espejos entre la respiración, lo más cercano y lo que ya es físicamente inaccesible. Una profusión de horizontes en la ancha plenitud de un paisaje vital, el tiempo hecho kairos. Desde el encuentro que supone con el poeta, el hecho es quizá la parte más transitable e interpretable de la existencia. De algún modo, la expresión a través del relato autobiográfico es una invitación al hogar que el sujeto poético nos hace, tras deambular en otros libros por los afanes líricos y las preguntas de una ciudad perdida, de algún fondo abisal, de un refugio en el vuelo, que en este texto se desnudan de pudor conceptual y buscan acomodarse en la casa de la memoria. Imaginamos estos afanes transitados como recorrido vital frente a la mirada en torno a un fuego que contemplamos y sentimos con el sujeto poético. El hecho es un lugar más cálido y aprehensible para la existencia, parece decir, así que voy a traerte mi relato para que comprendas qué ocurrió de esta manera algo más habitable. Tras el poema prologal, se inicia una primera parte que enraiza en las experiencias de la infancia y de la adolescencia, y en la que poemas como Grieta, Nebulosa o En las nubes nos remiten a esa atalaya de los primeros años de vida que no queda exenta de las aristas de las durezas del mundo. Como el autor define en uno de sus poemas, al referirse a ese proceso inevitable del desencanto y la pérdida de la memoria. A veces nos toca ser solamente un cazador cazado, nos explica el autor en su poema Hilo Negro, que da título al libro. Tras esbozar el valor de la palabra con el poema Pequeño Sátiro, esta primera parte finalizada con Viaje iniciático, donde ya se concreta este tema como ámbito de descubrimiento y fascinación por parte del poeta, al tiempo que preludia la pérdida de la inocencia y el paso hacia la vida adulta. Todo comenzó con el verbo, ese hallazgo de una luz débil de faro lejano que acariciaba un órgano escondido tras un nervio remoto de las vísceras, el sentido iluminando la vida. Nuestro autor en estos versos que acabo de mencionar parece evocar ese valor primigenio de la palabra como balbuceo primero al que alude María Zambrano en su Claros del Bosque. Ese pálpito que es anterior a todo y que se despierta apenas perceptible hacia la luz en busca de la conciencia y por la necesidad vital del sentido, y así pasa a ser logos. Esa inequívoca posición de destierro, según la pensadora malagueña. En la segunda parte del texto se desarrolla, como la propia vida del sujeto poético, un despliegue de secuencias que nos hablan del amor, la amistad, el arte, la muerte, la ausencia, el anhelo, la belleza y todas sus aristas, dando lugar a poemas tan extraordinarios como Mudanza, Pausa de luz o Síndrome de Stendhal. Hago especial mención al poema Flores de silencio por retomar el valor de la palabra ligada en esta ocasión a la idea de silencio, indisociable de la búsqueda poética, donde el autor escribe: el silencio es el pozo que nos queda cuando se aleja lo poco que importa. Decía Roberto Juarroz que no se trata de hablar ni tampoco de callar, se trata de abrir algo entre la palabra y el silencio. Y así parecen darse estas palabras entrañadas: poesía y silencio, esencia y encuentro, el hallazgo. En la tercera sección, el texto va progresivamente alcanzando un tono más intimista y coloquial, aún menos retórico que en las secciones previas, para ofrecernos una especie de autobiografía detenida que facilita en la conciencia del lector
la entrada a raudales de ese inventario vital que se acompasa con la luz del sentimiento. El lector ha podido sentirlo. El sujeto poético se nos confiesa explícitamente en el funambulista ejercicio de los recuerdos, erigido como prisma de pregunta, sentimiento y respuesta. No podemos dejar de mencionar dentro de esta sección, como preludio a Mundo Oculto, ese magnético y silencioso epílogo a modo de epitafio. Los poemas que lo preceden, Pira Funeraria y Estela. El primero, Pira Funeraria, sobrecogedor como un cielo nublado, se presenta como un último rescoldo, una esencialización del fuego a través de referencias vitales que recogen los restos de un naufragio, una elegía como un sueño de la vida abandonada a la muerte, trazando ya su último vestigio. Y yo pues no me resisto a leer esos últimos versos, que luego... Dice: cantaréis en la orilla baladas de marino borracho, bailaréis en el agua amable del atardecer plateado, y alguien dará un largo grito albanés que haga caer la noche sobre todos. Adiós, amigos, adiós. Ya por el fuego voy siendo casi nada. En Estela se iluminan las huellas, el sol de la ceniza, la marca desnombrada sobre la piedra. Creemos al fin que este libro desvela el origen de los anteriores, no a modo de justificación, sino de esclarecimiento. Teniendo en cuenta la profundidad en la evolución de su obra, creemos que este libro es una posición que solo se hace posible en una etapa de una honda maduración personal y literaria, el hecho como puerta hacia el concepto, hacia el caos impreciso del sueño, en fusión con el recuerdo, hacia la pregunta y su anclaje vivencial, la memoria como ojo de cerradura hacia una comprensión de un paisaje que el sentimiento impone en la ventana de nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Dice el autor: la memoria es todo lo que acontece entre nuestras vísceras y la piel. Y bueno, ahora se trata de escuchar al autor, ¿no?, que es lo que interesa. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias a todos por el interés, por la compañía. Muchas gracias a Josefa Parra y a la Fundación Caballero Monal por el apoyo. Y bueno, y a Mónica Manrique por sus palabras, por todo el tiempo y la dedicación a mi libro. Y ella ya ha dicho mejor de lo que podía haberlo explicado yo, cuáles son más o menos las claves del libro, con lo cual me hace el trabajo sucio, yo tengo poco que decir, está bien. Bueno, pero como habéis comprobado, todo un ejercicio literario, su presentación, magnífico. Y ella empezaba diciendo que si Hilo Negro es un libro autobiográfico. Bueno, todo libro de poemas tiene una dimensión autobiográfica. Eso es obvio porque cualquier autor, cualquier autora, cuando escribe un libro de poesía, vuelca, de cierta manera, sus vivencias, sus experiencias, sus sentimientos y su manera única de ver el mundo. Esa dimensión autobiográfica está siempre presente en cualquier libro de poesía. ¿Es Hilo Negro un libro autobiográfico en el sentido de que cuenta una serie de acontecimientos personales del autor? No. Afortunadamente para vosotros, pues sería un libro muy aburrido si yo tuviera que contaros mi vida exenta de aventuras, en fin, rutinaria y con los problemas cotidianos que tenemos la mayoría. Pero sí es un libro en el que yo, jugando un poco con el formato de la autoficción y escribiendo una aparente autobiografía, que además es lineal, porque empieza con el nacimiento del personaje poético y termina con su muerte. Acabo de hacer un spoiler, pero es que, en fin, es que la vida completa, por lo tanto, tiene que terminar con la muerte, incluso el epitafio. Pero yo lo que pretendía era, partiendo de vivencias y experiencias sí personales,
en realidad atravesar una serie de lugares comunes pues, para la mayoría de los mortales y para bueno, los posibles lectores del libro, ¿no? Desde la infancia hasta llegar a la vejez, bueno, la experiencia de la muerte, ¿no? El problema es que es un libro sobre la memoria, y la memoria es un material maleable y muy poco fiable. Porque claro, cuando echamos mano de la memoria, muchas veces registramos recuerdos que no son nuestros, es decir, que pertenecen a una memoria colectiva o que son de otras personas, pero hemos incorporado a nuestra memoria. También muchas veces cuando recordamos ciertas cosas de cierta manera que no, quizás no fueron tal cual. Y también hay una memoria selectiva, recordamos lo que queremos. O sea que la memoria como material para escribir una vida da mucho juego, pero no es muy fiable. Pero como decía antes, mi intención era hacer un recorrido, digamos, por distintas etapas vitales, ¿no? En cuanto a esto que yo decía de la memoria, el libro empieza con una cita de Francisco Brines, que me parecía que venía muy al hilo negro, para el libro, porque decía Francisco Brines, la memoria, eso que al fin y al cabo nos resume, nos hace tan solo poseedores de unos restos azarosos de nuestra vida, y la poesía obra de la misma ciega manera. Memoria y poesía, no fiéis nunca, ni de la una ni de la otra. Bueno, y dicho esto, voy a empezar a leer algunos de los poemas del libro. El libro está escrito de una manera lineal. Es una especie de biografía, como decía antes, va del nacimiento, atravesando la infancia, adolescencia, primera juventud, madurez, fin, vejez. Y voy a empezar por la infancia. Voy a empezar por la infancia y voy a empezar por un poema que se llama Pequeño Sátiro. Lo expulsaron del colegio. La culpa, una vez más, de la literatura. Cuando su maestro, que olía a tabaco rancio y colonia barata, le preguntó qué quería ser de mayor, él respondió con entusiasmo: sátiro. No le dolió la bofetada, le sorprendió la rapidez del golpe, la voz airada, el desprecio en los labios. En la gran biblioteca de su padre, en un libro de láminas brillantes y textos enigmáticos, el sátiro reposaba en un tronco con su alegre sonrisa, el gesto pícaro, apenas cubierto con una piel de pantera, ropaje para recorrer bosques y montañas en busca de una vida regalada, pudo leer debajo de la imagen. Nunca supo de sexo, raptos, concupiscencia. Al dejar la escuela, arrastrado por la férrea mano de su madre, había perdido la inocencia ante sus ojos y algún que otro privilegio de chiquillo. A cambio, había ganado la certeza de haber dado la respuesta correcta. Y siguiendo con la infancia, adolescencia, peleas. Tienes ya 13 años, una brecha en la frente, primera sangre. Como Caín y Abel palpas el miedo, intuyes el poder de una piedra desnuda. Hay un momento breve y confuso en que crees que puedes cambiar el mundo. El mundo parece un ente impasible. Solo podemos escupirle a la cara con el desprecio de la inocencia rota. Solo un momento breve y confuso. El mundo es un dragón que duerme sobre un lecho de aguas inciertas. Y para terminar con la etapa de la adolescencia, que siempre es muy impertinente, voy a leer En las nubes, que es un poema que además va precedido por un verso de Luis Cernuda, que siempre está, Luis Cernuda siempre está, de una manera u otra. Y el verso de Cernuda dice: adolescente fui en días idénticos a nubes. Parecías flotar sobre las cosas, ligeros los pies, el corazón roto y recompuesto en cada estación, a cada paso. Transparente, el mundo se ofrecía voraz ante tus miedos, como primera caricia incendiaria. Pisabas suelo y cielo envuelto en una llama de pureza que no se consumía.
Eran tus ojos rayos que limaban las durezas del mundo. Ignorabas que es siempre más dura la caída. Y en el libro, dentro del libro, este poema terminaría la etapa de la infancia y adolescencia y sobre todo los poemas más narrativos del libro, porque en la vida de este personaje poético aún no ha aparecido la palabra poética. En el momento en que la palabra poética irrumpe en su vida como algo absolutamente contundente, todo empieza a cambiar a su alrededor, ¿no? Y entonces empieza una nueva etapa de vida que se refleja en el libro en un poema que se llama Viaje Iniciático, que lleva un verso de Rubén Darío que dice: y tuve hambre de espacio y sed de cielo. Palabras, palabras, palabras. Todo comenzó con el verbo, ese hallazgo de una luz débil de faro lejano que acariciaba un órgano escondido tras un nervio remoto de las vísceras. El sentido iluminando la vida, el aliento desprendido del verso, fina urdimbre de insecto laborioso. Y tuve hambre de espacio y sed de cielo desde las sombras de mi propio abismo. Entonces lo demás fue prescindible, previsible lo otro, acontecer sin más. Crecieron las flores hasta dar manos que latían bajo el fuerte aguacero, y los ojos ya no vieron colores, tan solo naturaleza insurrecta que lo devoraba todo a su paso. He leído ya varias citas de Rubén Darío, de Luis Cernuda, de Francisco Brine, y en el libro hay bastantes citas, cosa que yo no suelo hacer. Pero este libro tenía una dificultad, y es que a la hora de meter en unas cuantas páginas toda una vida, desde el nacimiento a la muerte de un personaje y todos los pilares que conforman esta vida, este individuo, pues se hace difícil elegir, meter en el libro, dejar fuera y cómo reflejar de una manera clara cuáles son los pilares importantes. Para el personaje y para mí, obviamente, la literatura es fundamental, es uno de los pilares en mi vida. Y, bien o mal, la literatura ha estado siempre presente y tenía que quedar reflejado en el libro. Pero claro, si yo me pongo a escribir un poema dedicado a cada autor que me fascina o que me ha influido o que leo, pues se convierte en un tocho de 700 páginas que no va a leer nadie, obviamente. La manera de incluir a algunos, no a todos, pero a algunos de estos autores era a través de las citas. Algunas son citas explícitas, otras son citas veladas dentro de los poemas, pero están presentes. Luis Cernuda, como he dicho antes, Rubén Darío, Edward Thomas, un poeta inglés, bueno, hay muchos, ¿no? Dámaso Alonso también. Bueno, y como decía antes, este libro va traspasando una serie de lugares comunes, como puede ser la pérdida de la inocencia en la infancia y la adolescencia, el impacto del primer amor, la toma de conciencia de la muerte, de esa gran ausencia que es la muerte, la toma de conciencia del dolor, que luego hablaré específicamente del dolor cuando lea un poema, bueno, lo que es el deterioro, el declive, ya después de la madurez, la vejez, todos esos lugares comunes que yo he ido recorriendo en el libro. Y voy a leer ahora Síndrome de Stendhal, que es precisamente el poema que habla del impacto, ¿no? Del primer amor, ¿no? Síndrome de Stendhal. El valle se hacía luz. Las simples piedras vestidas de gemas anunciaban al mirlo. El contorno de tu cuerpo, como un paisaje en pleno verano, destilaba un aroma a fruta apetecida, animal que amanece palpitando o estatua de jardín. Observaba cómo el sol tu piel recorría con la avidez del amante impaciente. La levedad de tus párpados era de una belleza insoportable. Lloré, era ternura.
Hay un poema que no voy a leer, pero sí quiero resaltarlo porque, como decía antes Pepa, Portugal es otro de esos pilares que me enriquecen como persona. Portugal, su cultura, su literatura, su gente y bueno, y Pessoa como uno de los escritores, junto con muchos otros escritores y escritoras portuguesas, pero bueno, Pessoa quizás es más representativo. Y hay un poema en el libro que se llama Pausa de Luz y bueno, donde hay una cita de Pessoa, pero ese no lo leo ahora, lo dejo ya para que lo leáis cuando queráis, me lo salto. Eso, no lo voy a sacar yo todo. Bueno, avanzando un poco en el libro, hay un momento en el que uno echa la vista atrás y este libro también, en cierta manera, la escritura y la construcción de este libro, en cierta manera, es un ajuste de cuentas con el pasado. Y en ese sentido uno tiene que irse construyendo, pero llega un momento en que también es importante deconstruirse para empezar de nuevo. Y de eso trata este poema que se llama Deconstrucción. Yo era un niño temeroso que miraba, con el pudor pequeño de los pájaros, el mar en la ventana como cuadro sin firma, como un deseo lejano. Quise romper la burbuja del tiempo con un tallo de azucena, endulzar el desfile febril de los relojes, pintar bigotes a la pesadilla de las noches extrañas. Yo era un muchacho que levantaba las faldas a la mañana, buscando lo sagrado en la onda que se expande como las galaxias desconocidas, en el vértigo del acantilado, en la palabra intuida tras la puerta, en el silencio que sigue a toda sinfonía. Recorrí el mundo sobre muletas de papel, oí el estruendo de las ciudades, el lamento de las piedras, la risa forzada en todas las celebraciones. Asumí la agonía de las bestias. Volví y comprendí que no había entendido nada. Escribí versículos que consagré al fuego del exterminio, un vacío que aúlla, un bloque de metal sin brillo. Tan solo me queda una dosis de espanto en la mano derecha y un poco de asombro en la mano izquierda. Ya tan solo me queda cerrar los ojos y empezar de cero. Yo comentaba antes sobre el dolor, como uno de esos lugares comunes. El tema del dolor está muy presente, al menos en mis últimos libros, porque yo he llegado a la conclusión de que aquello que nos une a todos, como seres humanos, es precisamente eso, el dolor. Es una especie de gen común que tenemos todos, del que no podemos librarnos ninguno, y que está presente de una manera u otra en la vida de todos. Hay una cita en este poema el poema se llama De Raíz. Hay una cita más, esta vez es una cita de una poeta viva, joven, actual, porque bueno, las anteriores pues, son poetas más clásicos, ¿no? Rubén Darío, Damas Alonso. Esta es una cita de Tulia Guisado, que es una poeta magnífica y además es una buena amiga, que dice así: la debilidad quizá es cierta, pero tengo un cuerpo que es una fortaleza alada. El dolor es solo para los vivos, a los muertos ya les llegó su tregua. Es agudo el dolor, punzante la palabra que lo nombra. Queremos arrancarlo de raíz, como una muela podrida, un recuerdo malsano, una astilla envenenada, sin saber que nos hace herederos del aullido animal, que es consigna común, puente de piel entre todas las islas. Sentimos el impulso irrefrenable de limpiar la herida, de extirpar la bala del corazón invisible dentro del corazón y convertirlo en fortaleza alada, aunque al hacerlo saquemos simiente, metralla, con nuestro nombre grabado. Y como decía antes,
Hay una especie de mirada hacia atrás, de ajuste de cuentas, no sé si también porque uno va cumpliendo años, ¿no? La crisis de los 40, la crisis de los 50, esas cosas. Que yo no he pasado, pero bueno, está ahí, ¿no? Y hay un poema que se llama La mitad, ¿no? Uno llega a un momento que dice, bueno, he llegado a la mitad de mi vida, ¿no? Que es muy divertido, porque cuando te dicen, tengo 50, he llegado a la mitad de mi vida, digo, ojalá, pues serían 100, como mínimo, los que viviría, si 50 fuera la mitad, pero, bueno, bueno, el poema va sobre eso, ¿no? El poema se llama La mitad. Un día es la mitad de nuestra vida, dicen, pero no hay cálculo posible. El azar desprecia las matemáticas, es más cierta la imagen del espejo. Dejamos atrás goces, despreocupados juegos, sangre roja hirviendo en la caldera del amor, de la carne. Atrás quedan hazañas inmaduras sin eco, los vanos esplendores. La vida es entonces una mentira mágica, como aquella fantasía inofensiva por irrefutable que se susurra al oído de un niño para que deje de lloriquear y olvide su dolor. La vida puede ser en los días aciagos la mejor de las mentiras piadosas. Y no sé si para terminar, quiero ir terminando, para no alargarnos demasiado y también por si alguien quiere intervenir. Bueno, voy a leer uno muy breve y luego voy a leer el de Pira Funeraria, que me habías adelantado antes, que puede servir como final. Bueno, un poema que se llama Desnudez. Bajo la piel de alguien, expuesta al sol, al golpe, a la palabra, reside una gota de mi sangre, hospedada, durmiente, a la espera del momento preciso en que pueda asomar a la humedad de los ojos, al gemido carnal de los órganos. Será brote fecundo, lunar revelado en labio, testimonio de los días, los suyos y los míos. Y así para terminar, Pira Funeraria, que al final del libro hay un par de poemas en prosa poética. En Pira Funeraria además hay muchas referencias literarias y también del cine, que es otra de las facetas artísticas que a mí me ha aportado mucho el mundo del cine. Era muy difícil pues también dedicarle también poemas al séptimo arte, pero bueno, aquí en este poema en Pira Funeraria hay algún guiño, alguna película y alguna escena de película que a mí me gusta especialmente. Pira Funeraria. A la hora convenida rodearéis mi cuerpo para cantar mi muerte, como Gil de Bienma contó la suya, sin lágrimas ni trompetas celestiales. El Mediterráneo será mi urna, acogedora y tibia, y a orillas del mar se erigirá una pira que lamerá lo que de mí quede, catafalco del ahogado, atalaya de mi voz de viento. Ante el fuego, Shelley me guiará de la mano como un amigo fiel y delirante, y yo me asomaré a sus ojos de agua. En alta mar, los restos de su bajel, Don Juan descabalado, serán testigos mudos de mi naufragio. ¿Habrá un nombre para mi navío? Bautizo de sal, última unción de ola. ¿Podré reencarnarme en un aria de ópera, en un velero ingobernable, en el lecho de sombra junto al arroyo? La llama devorará mi carne y mis vísceras, pero se demorará en mi esqueleto y en mi lengua, en mis huesos los versos más crueles, en ella el misterio más oscuro. Habrá cielo gris perla y nubes sin forma, grito de gaviota en despedida, un brillo inaudito en todas las cosas. Habrá un cántico en el aire acariciando las llamas, mientras mi cuerpo se consume para ser fecunda ceniza, pavesas de olvido. Cantaréis en la orilla baladas de marinos borrachos, bailaréis en el agua amable del atardecer plateado, y alguien dará un largo grito albanés que haga caer la noche sobre todos. Adiós, amigos, adiós. Ya por el fuego voy siendo casi nada. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Yo le haría alguno.
emocionalmente, pero... Antes de que empiece la celebración. Sí, que vamos juntitos, ¿no? Sí, bueno, pues entonces prefiero que sean ustedes si quieren comentar algo. Y si no, bueno, a mí me gustaría preguntarte, Pedro, ¿qué función crees que realiza la memoria dentro del tiempo? ¿Qué aporta la memoria al tiempo, a la linealidad de la vida? No sé, ¿qué piensas tú que aporta la memoria a la vida? Qué difícil, preguntas más difíciles. Te hago otra. Estoy en unas oposiciones. La memoria del tiempo, bueno. A ver, memoria, hombre, ya hemos comentado antes que la memoria evidentemente es uno de esos materiales de construcción sobre el que nos vamos formando, ¿no? Como individuos, como personas, con los peligros que conlleva, ya lo he explicado antes, ¿no? El tiempo y la memoria además son dos elementos que se necesitan el uno del otro, pero también es verdad que son irreconciliables, ¿no? Porque según pasa el tiempo la memoria se difumina, en fin, la memoria también tiene un vago recuerdo del tiempo, es decir, que se necesitan, pero son como enemigos de cierta manera, ¿no? Es un sí pero no, ¿no? O un contigo, ¿no? Pero sin ti, algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos elementos que, bueno, el tiempo nos va llevando y la memoria nos va construyendo, ¿no? ¿Ya ha probado? ¿Ya ha probado? Sí, no, nada. Por nota. Bueno. ¿Qué función tiene para ti en tu día a día la palabra poética? ¿Qué te aporta a ti la poesía en tu vida cotidiana, en tu quehacer diario? ¿Qué es para ti? ¿Qué aporta en tu vida? Bueno, muchas cosas. Bueno, primero que no es algo consustancial a mí, quiero decir, yo lo que es la literatura, la palabra está presente en mi vida desde que tengo uso de razón y para mí es algo, no sé, como respirar, ¿no? Y esto de la poesía, si lo pensamos, tiene algo de fenómeno paranormal. No, ¿verdad? Lo digo en serio, porque, en fin, el poeta como que oye voces, ¿no? Ve cosas que no ven los demás, o las ve de otra manera, ¿no? Ve el mundo con cierta distorsión, entonces, y crea fantasmas también, ¿no? Entonces tiene algo de fenómenos paranormales, por eso digo yo que, lo cual también tiene su lado divertido. Y para mí es que no me planteo ese tipo, no me tengo que sentar a plantear qué importancia tiene para mí es algo consustancial a mi vida, quiero decir, a mi levantarme, respirar, vivir y acostarme. Claro. No solamente está continuamente presente en libros, además con las distintas facetas que hemos hablado, no solamente como lector, por supuesto, como escritor, como traductor e incluso como editor, ¿no? Algún que otro proyecto de edición que tengo con algunas personas más. Entonces, para mí es algo tan natural, es mi hábitat natural, ¿no? Bueno, nada, sí. Pues nada, ¿no? Sí, la pregunta, perdona. Sí. Os habéis empeñado en hacer un examen hoy, ¿eh? No, es que Pero ahí... pregunta muy difícil, más que una tuya. Pues esto... Sí. Bueno, esto da crédito, ¿no? Vale. Para la carrera, un par de asignaturas por lo menos me saco hoy. Vale, vamos a ver. Yo he reflexionado mucho sobre el tema del dolor. Aparece en otros libros míos. El dolor es, yo lo veo, lo siento como algo natural al ser humano, el dolor en un sentido muy amplio, no solamente el dolor físico, vamos, y el dolor, la crisis, lo que entendemos por crisis personal, yo no la entiendo como algo que tenga que ser del todo negativa. Entonces,
El dolor, en el momento en que es algo propio, natural del ser humano, también es otro elemento más que te está construyendo, sin entrar en, no sé, un debate psicológico o terapéutico, pero te va construyendo. Y además el dolor deja una impronta muy fuerte y muy duradera en la memoria, normalmente. Más que las alegrías, ¿no? Que las celebramos, pero se nos olvida. El dolor suele acompañarnos, Entonces tiene un papel preponderante en la memoria, diría yo. Bueno, cortamos, ¿no? Vamos a tener que ir cerrando porque ya sabéis que esto no para. Esto es de hora en hora, tenemos actividades. Pero la de Pedro ha sido, yo creo, especialmente enriquecedora para todos los que estamos aquí y nos vamos con muy sabor de boca, no te voy a decir dulce, porque no, la poesía muchas veces no es dulce, pero sí que es enriquecedora y nos da algo en que pensar y algo que se nos va a quedar en la memoria, ese eco de la poesía que resuena dentro de nosotros. No quiero dejar de indicaros que el libro de Pedro está en el stand de Juglar, que es la editorial que lo ha publicado y que es la primera vez que está en la Feria de Jerez. Vienen de muy lejos, así que vamos a apoyarlos para que otro año también quieran venir y montar stand en la feria y tengamos gente de muchos lugares, no solamente de la provincia, sino que vengan de cualquier sitio a conocer y a disfrutar esta feria del libro tan bonita. Así que nada, muchísimas gracias a todos y que disfrutéis lo que queda de la feria. Pepa, por supuesto, a Mónica y a todos, muchas gracias. Y no sé si la firma la hacemos aquí o mejor en